Mi ponencia se trata un poco de incentivar ese amor que debemos tener y el cuidado que debemos tener sobre nuestra historia más reciente, que es la modernidad. Pensar en la arquitectura moderna como patrimonio, en una tradición donde generalmente se le daba ese valor patrimonial a monumentos que tenían mucho que ver con un pasado muy remoto, las grandes iglesias, los grandes museos. Y pensar en la arquitectura moderna como patrimonio implica también insertarnos en el nuevo concepto de lo que significa el patrimonio. Y fíjense que como en la Carta de Cracovia, ya en el año 2000, se habla de que patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce valores específicos, se habla de valores y particularidades con los cuales se identifica, y eso es bien importante. Es un proceso relacionado con la elección de valores, la declaratoria patrimonial. La arquitectura moderna, como decía, quizás no es una arquitectura monumental, a lo mejor nuestra arquitectura venezolana y también latinoamericana es modesta, es cotidiana, por su cotidianidad a veces no le damos esos valores, es quizás efímera porque no pretende ser un monumento como que dure miles de años, como las iglesias, etcétera, pero nos representa, nos identifica y nos estructura nuestras ciudades. En los últimos años se han desarrollado muchas organizaciones que tienden precisamente a preservar esa arquitectura, entre ellas el Docomomo. Y fíjense, se los traigo como ejemplo. ¿Cuál es la misión del Docomomo? Actuar como guardián de edificios importantes del movimiento moderno, que estén bajo amenaza. Y les voy a mostrar cómo nuestros edificios modernos están amenazados, destruidos, fusilados, todo lo que podemos, muchos tipos de calificativos, ¿verdad? Intercambiar ideas relacionadas a tecnología, historia, educación, sobre la conservación de esos edificios, incentivar el interés con las ideas y la herencia del movimiento moderno, que eso es el objetivo por lo que estamos aquí, y despertar un sentido de responsabilidad hacia esa arquitectura, hacia ese pasado que es nuestro pasado más reciente, es apenas del siglo pasado. Mucha de esta información que estoy mostrando tiene que ver, está extraída de un trabajo de investigación, que durante mucho tiempo nos llevó catalogar, analizar, describir, clasificar, etcétera, etcétera, a la profesora Ethel Rodríguez, que fue nuestra investigadora líder, a Marbuja Machado y a mí, en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la modernidad. Ahí determinamos de la modernidad de Maracaibo, sí, por supuesto, de la arquitectura moderna de Maracaibo. Ahí demostramos que, descubrimos, digamos así, que existían tres momentos importantes durante ese desarrollo de la modernidad. El primero son aquellas extensiones, un poco, ahora vamos a ver el plano de cuando se sale del centro de los habitantes, se piensan en la existencia de una ciudad nueva, por eso nuestra investigación se llamó La Otra Ciudad. Un segundo momento que son los años 50, donde de verdad se introducen principalmente en esa otra ciudad lo que son los edificios modernos, y un tercer momento que es ya los 60 hacia los 80, donde se producen transformaciones de esa modernidad original, vamos a decir así, que se desarrolló durante los años 50. En este primer momento aquí veíamos lo que es vemos lo que es el plano de Maracaibo. Tenemos la ciudad, ¿verdad? Esa es la ciudad que se estaba extendiendo tal cual se extiende las ciudades comúnmente, ¿verdad? Como una mancha de tinta, pero que en Maracaibo de pronto dio un salto y se ubicó hacia lo que sería hoy los ejes de 5 de Julio y Bellavista. ¿Y por qué se ubicó allí? Porque allí estaba precisamente
se iban a localizar las colonias petroleras. Se había que abrirle aquella estructura vial de conexión hacia el centro de la ciudad a las colonias petroleras. Como lo decía Pedro, la modernidad está impulsada por toda la actividad petrolera. Y en ese primer momento, por supuesto, los habitantes de Maracaibo quieren, ya que el centro les resultaba demasiado, con aquella ciudad antigua o aquella ciudad conocida, les resultaba demasiado congestionada, y comienzan entonces a constituirse esos suburbios fuera de la ciudad, principalmente sobre los ejes de Bellavista, sobre los ejes de Delicia. Y ahí vemos todas estas viviendas con grandes mansiones. Ya hay una ruptura con la vivienda tradicional, ¿verdad?, que era pareada. Aparece entonces la villa rodeada de jardines, que tiene todavía unas características muy historicistas, pero que nos hablan y que en estos momentos casi no encontramos ningunos ejemplos en nuestra ciudad. Fíjense el estado en que está. Esto es la vivienda de Pérez Soto, que está por Doctor Portillo, antiguo Colegio La Presentación. Pues toda la riqueza que tiene a nivel del vocabulario estilístico y en las condiciones en que está hoy en día abandonada, deteriorada, deteriorándose sola, sin que nadie quiera hacerle ningún tipo de intervención o revivir esos momentos. Pues el abandono y la desidia conspiran en el declive del esplendor de los testimonios de otros momentos históricos. ¿Por qué es importante? Porque nos habla de la historia de la ciudad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, ¿por qué es importante la historia? ¿Por qué ustedes creen que debemos estudiar historia? ¿Qué les pasa si ustedes pierden la memoria? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? Ah, sí, es verdad, profe, no somos nadie. Ok. ¿Y si la ciudad pierde la memoria? Ah, profa, no somos nada. No, Maracaibo deja de ser Maracaibo. ¿Y cuál es la memoria de la ciudad? Sus edificaciones. Entonces, no es por que aquel tiempo pasado fue mejor, sino como mismo lo decía Jimmy, ¿no? Es importante el saber de dónde venimos, conocernos, que queden las huellas de esos momentos que ha sido parte de nuestra historia. Otro momento importantísimo es la arquitectura petrolera. Esos impulsan esa extensión hacia esa parte norte de Maracaibo. Son viviendas que se caracterizan por su funcionabilidad, su estandarización, formas adaptadas a las condiciones climáticas, dan una respuesta a las condiciones climáticas del lugar. Y vemos como aquí dos ejemplos. Por un lado, los campamentos petroleros casi todos están desaparecidos. Ya no quedan muy pocas huellas de ese espacio urbano que crearon, muy pocas huellas de esas viviendas. Y en este caso tenemos, bueno, un buen ejemplo de restauración con el edificio Las Laras. Otro ejemplo importantísimo es, en ese momento, aquellos terrenos que dejaban un lado las colonias petroleras se fueron rellenando con viviendas de una población que ya se alejaba del centro urbano y querían tener como mejores condiciones de vida. Se hicieron un gran tipo de urbanizaciones con esta arquitectura. Muchos historiadores la llaman neocolonial, o sea, es el momento en que a nivel internacional está el movimiento moderno y de pronto aquí pensamos, no, vamos a ver hacia el pasado, todavía no estábamos adaptados a la modernidad, a las formas geométricas puras de la modernidad, y entonces se rememora todo lo que son los elementos de un pasado con influencias hispanas. Yo no quiero decir la palabra colonial, no me gusta, prefiero hablar de un pasado hispano nuestro. Esta casa ya no existe, es una casa hermosa en Delicia, y le pongo en contraposición, fíjense, en este caso, la casa ahora es una especie de supermercado, pero se mantiene sus elementos, la rucería,
la propietaria es un arquitecto y tuvo también esa sensibilidad. Y fíjense que mantiene sus elementos importantes, a pesar de que la función es totalmente nueva, tiene aire acondicionado, atrás tiene otra construcción nueva, etcétera. Y fue tan importante este lenguaje porque muchísimas casas, no solamente, estas son grandes viviendas, como ahorita lo vemos todavía en la Rafael María Baral, ¿verdad? Es el mismo estilo. Pero muchas casas, quizás muchísimo más modestas, fíjense que toman los elementos, o sea, hubo una apropiación de ese estilo a nivel de los habitantes de Maracaibo. Y por eso para nosotros es importante y se están destruyendo, desapareciendo o modificando de una manera terrible. Bueno, el Art Deco como estilo, como un estilo que comenzaba a utilizar elementos lineales, geométricos, pero todavía era muy decorativo, sirvió como de antesala hacia la modernidad, sobre todo para el gusto de la gente, y además era un estilo que salía en todas las películas de Hollywood. Entonces eso, pues como nosotros, como que siempre estamos mirando afuera, pues lo adaptamos, ¿verdad? Y eso hubo en realidad en Maracaibo, fíjense que en casas que pueden ser casas modestas y principalmente en todo lo que tuvo que ver los cines de la época. Maracaibo tenía, ¿cuántos, Nereida? Como 41 cines en una época. Y esos cines muchas veces tomaban el lenguaje del Art Deco. Ahora casi todos son talleres, están totalmente destruidos, mientras Miami tiene un distrito Deco y todos vamos de turismo y vamos a Miami, al distrito Deco, a conocerla porque está lleno de luces de colores. Aquí tenemos una calle comercio que está llena de edificios de Art Deco y tenemos todos los tarantines de todo el bonerismo, etcétera, etcétera. Fíjense en este caso, otra tipología importante que surge con la modernidad o que se integra con la modernidad son los los edificios de venta de automóviles. O sea, ya a principios del siglo, ya los años 20, ya existía el automóvil como medio de transporte y por supuesto empiezan a existir estos grandes galpones. Estos dos es el mismo edificio, estos dos es el mismo edificio, luego se transforman, se intervienen y muchas veces se pierden sus valores estéticos. O sea, en esas intervenciones, pues como decía Leila, hay que conocer, hay que trabajar a un equipo multidisciplinario y ver qué es lo que qué se puede tumbar, qué no y qué elementos a conservar. Los años 50, como dije, es el momento de verdad que Maracaibo se introduce el movimiento moderno, la arquitectura moderna que tiene sus raíces, sabemos, en Europa, con Le Corbusier, con Mies van der Rohe. A veces decimos, bueno, estamos imitando hacia afuera, pero ya forma parte. En este momento, sí quizás en un principio hubo cierta imitación, pero nosotros no sabemos vivir si no vivimos en un espacio moderno. Y eso es lo que quiero mostrar. La modernidad es importante porque todos vivimos, la mayoría vivimos en apartamentos, vamos a un centro comercial, conocemos un supermercado, estamos en este edificio moderno, o sea, es parte de nuestra cotidianidad. Y este es el plano de los años 56 de la Shell que ya mostró Leila. Y fíjense que es la antigua ciudad, vamos a decir así, y todo ya se ha desarrollado alrededor de lo que antes eran apenas unas cuadras, donde apenas estaban ubicadas las colonias, y por eso este sector, que fue el que nosotros trabajamos en la otra ciudad, y decimos otra porque está alejada y porque mucha gente en un momento determinado, incluso en los años 50, decía, voy a Maracaibo, y voy a Maracaibo era ir al centro a comprar el mercado, porque vivían, y cuando tú dices voy a Maracaibo, quiere decir que no vivías en Maracaibo. Sí, vivían en la otra ciudad, en la otra Maracaibo, la Maracaibo moderna, que toda su estructura urbana y toda su arquitectura responde a los principios de la modernidad. Y vemos que comienzan entonces, esta vivienda es una vivienda que también está abandonada, que es una vivienda hermosa, tiene toda la concepción de la arquitectura moderna, no solamente a nivel de sus fachadas,
su lenguaje geométrico, su espacialidad, su funcionalidad. El hecho de que nosotros ahora, para nosotros es muy común entrar en un apartamento, en un hall, y nosotros vamos al área de la sala comedor, vamos después al área de la cocina, lavadero, etcétera, el área de servicio, y tenemos un área de dormitorio. Esa funcionalidad, esa zonificación funcional es producto de la modernidad. Ahorita nos parece común, pero es que antes no se hacía así. Antes la sala estaba al lado del dormitorio y venía otra habitación y otra habitación. Y para entrar a cada una de las habitaciones teníamos que hacerlas a través de una puerta porque eran espacios cerrados. La modernidad implica una amplitud espacial. Se rompen las paredes y el espacio se abre en uno solo. Y eso ya estamos nosotros acostumbrados y es un valor importante, importantísimo que tiene esta vivienda, de un arquitecto extranjero que lo hace aquí en Maracaibo, pero ahí están todos los elementos de la modernidad y en estos momentos está casi destruida. Estos dos son el mismo edificio, ¿ok? Fíjense cuando se interviene alegremente qué es lo que sucede. Todo un lenguaje geométrico, puro, característico de esa década del 50, pues se ha transformado totalmente y es cualquier cosa. Y en aquel lado, este es un edificio que existía en 5 de julio, lo que es hoy frente al bingo, un bingo que también está abandonado, ¿verdad? Que supuestamente ahí van a hacer una clínica. Primero era un edificio hermoso con quiebrasoles, balcones, protecciones solares. ¿Ah? Estaba Benza, los que se recuerdan, hay muchos que se recuerdan, los más jóvenes no se acuerdan de esa edificación. Primero lo dejaron por muchos años, su esqueleto, y ahora no hay nada. El problema es que se le quitaron todas las fachadas, se demolió parte del edificio, pero es que en su lugar no se ha hecho nada. Se iba a hacer, pero no se hizo. Entonces no nos queda ni el ejemplo de la modernidad, ni otra cosa mejor. Y eso sucede en muchísimos lugares. Fíjense que ese bloque, esa tipología que nosotros denominamos bloque familiar, fueron los primeros edificios multifamiliares, los primeros edificios de apartamentos. Eran edificios de 3 y 4 pisos porque no había ascensor, o el ascensor era costoso en aquel momento. Eran los pisos que podíamos subir en la escalera y, ¿ah? Sí, ojalá, ahora vamos a tener que seguir en eso. Y principalmente, ¿quiénes eran sus usuarios? Era la gente que trabajaba en las empresas petroleras, porque el maracucho quería vivir en aquella casa neocolonial. Se sentía más identificado con eso que vivir en un apartamento. ¿Qué es eso? Yo no soy dueño de ¿qué? Del aire. Yo me acuerdo que se decía así cuando empezaron a hacer las torres de apartamentos. Pero en ese momento, simbolizaron una época, tienen características estilísticas importantes y bueno, a veces se remodelan dejando algunas de las cosas, originales y por mucho lacito que le pongan, el estado en que está esta edificación que casi que se cae solo. Un caso muy actual y una tipología que surge con la arquitectura moderna es el centro comercial y el supermercado. Anteriormente eran las tiendas, el almacén, se iba al centro a hacer las compras y se iba al mercado, lo que es hoy el día Bermúdez, para comprar lo que tenía que ver con la comida. En los años 50, entonces se introduce el supermercado y se introduce el centro comercial. Y es el mismo Rockefeller que viene a inaugurar estos centros comerciales que estaba unida a las dos cosas. El supermercado en aquel momento se llamaba Todos, sí, como está allí. Era el supermercado Todos, que después fue Cada y tuvo distintos nombres. Y al lado del supermercado, pues se hacía otras construcciones. Eran los primeros centros comerciales donde habían bancos, habían otra serie de tiendas. La fuente de soda, como lo llamaban antes, se me está cayendo la cédula.
Pero en mi época de bachillerato nosotros terminábamos los exámenes en la Fuentesoda del Todo, porque había un banana split muy sabroso cuando podíamos comer banana split y no pasaba nada. Y era un lugar de reunión, era un lugar que estaba conformando un núcleo importante, que estaba Sears enfrente, lo que hoy es el Bicentenario lleno de colas y horroroso como lo tiene. Estaba Sears, estaba el edificio Montielco, era un centro importante alrededor de este supermercado todo. Hoy en día todo lo han destruido, aparentemente van a hacer un nuevo centro comercial, tengo entendido. Ojalá no le pase como el otro edificio y no lo hayan destruido para entonces después no haya dinero para hacer otra cosa. Y esto yo creo que todos los que tenemos cierta edad nos acordamos de la terraza Kabuki. Esto está también en 5 de julio. Fíjense todas las características de la modernidad, ventana inclinada. O sea, si aquí tomamos muchos de los 5 puntos de Le Corbusier, mucho lo que tiene que ver la arquitectura de Mies van der Rohe, el hecho de que la pared se diferencie lo que es estructura de lo que es cerramiento, el lenguaje geométrico. O sea, si me pongo a analizarlo, hay muchos elementos de la modernidad. Igualito también lo destruyeron, supuestamente para hacer un centro gastronómico. Ahí había una terraza que se llamaba Kabuki, que todo el mundo, los mejores cachitos de Maracaibo estaban en la terraza Kabuki, todo el mundo. Al lado estaba el bowling, era todo un centro, una vida. Por eso es que ese concepto de patrimonio, ¿no? Esos valores que te dan, que tienen que ver con la existencia, con lo vivido, mucho más a lo mejor que ya no es el monumento. Esto nos habla de un pasado importante en Maracaibo y bueno, igualito lo destruyeron para hacer un centro gastronómico que todavía estamos esperando. ¿Por qué no modificar, dejar sus elementos importantes y hacer el centro gastronómico allí? Como en un mercado se hace un museo, se hace un auditorio. No podríamos dejar esto en sus condiciones, en sus valores de una arquitectura de una época determinada. Y, Dios mío, 5 minutos. Entonces, no. Bueno, el centro comercial, por ejemplo, también tenemos el Villa Inés, que es parte importante de nuestra historia. También muchas veces los costos de mantenimiento de esas obras tienen mucho que ver con la inversión también privada. O sea, que los propietarios tengan capacidad para mantener, por eso hay que protegerlos y hay que declararlos patrimonio. Otro elemento, otra tipología importante, el bloque de oficinas. Las primeras oficinas de las compañías petroleras ya se ubicaban en edificios con todas esas características de, fíjense, el quiebrasol, que viene del Brisolei Le Corbusiano, la alcaldía de Maracaibo en el centro, con esas características. Y aquí sí tengo que mostrar, bueno, un sacrilegio que han hecho con el edificio Matema, que es el edificio original. Fíjense las características del acceso, como aquí hay hasta una configuración, si se quiere, neoplástica, etcétera. Esto lo eliminaron, pintaron de cualquier color y un edificio que tenía un revestimiento que duró años, décadas, que no le pasó nada. De pronto alguien decidió pintarlo todo de verdecito y bueno, y es lo que tiene, y le han hecho anexos que de verdad han destruido completamente la edificación. El edificio quizás que más refleje todas las características de la modernidad es el Don Matías, que gracias a Dios se ha mantenido bastante en buenas condiciones, pero eso es producto del interés de su propietario. Otras tipologías, bueno, ya hablaba Leida de la universidad, los hoteles, el Hotel del Lago, todo lo que se hizo a nivel, hay muchísimas escuelas con el lenguaje del movimiento moderno que se están destruyendo.
el hospital universitario, y aquí yo sí mostré, aquí están cómo es muchas de sus, esto es de hoy en día, esto es un trabajo que me hicieron el trimestre pasado mis estudiantes, y estas son fotos actuales. Toda la importancia que tuvo ese hospital, porque no solamente es un hospital para servir a Maracaibo, es un hospital para servir a la región zuliana, tuvo ese carácter, esa escala. Y vemos en ese tercer momento aquella ciudad entonces que ya cuando se hace el puente, las circunvalaciones, que va creciendo, ya aun cuando esa otra ciudad todavía recibe grandes inversiones. Ethel Rodríguez la llama la ciudad de los promotores, porque quizás si en los años 50 tenía mucho que ver la acción del gobierno con la planificación urbana, en este lado son los promotores privados los que determinan un poco el crecimiento de la ciudad. Y bueno, la modernidad trajo muchas cosas buenas, pero también a la modernidad también a veces le debemos destrucción de algunas de nuestros edificios fundamentales. Una característica ya de la arquitectura moderna de los años 60, 70 es la utilización de ciertos formalismos. Ahora el banco, la oficina, empiezan a ser como que los nuevos monumentos de la ciudad. Y bueno, cuando lo pintamos por cuestiones políticas, esta edificación de José Hernández Casa, característica de esa arquitectura, pues también estamos agrediendo, le estamos faltando el respeto a esa edificación. Y en el caso de la ciudad universitaria, de ese núcleo de humanidades, que cada una de estas edificaciones son en realidad el mejor ejemplo, el estudio más grande que existe de adaptación del movimiento moderno a nuestro clima, a nuestra cultura. Lo que hubo detrás de ese diseño fueron estudios de que hoy en día todavía se están viendo cómo debe ser el quiebrasol horizontal, vertical, la medida, por todos los estudios que surgieron para hacer este núcleo humanístico, que desgraciadamente está tan dentro que no lo vivimos diariamente, somos pocos los que lo conocemos. Y hoy en día, fíjense, producto de esas intervenciones, quiebrasoles han roto, se está destruyendo con ciertas adaptaciones que bueno. Tenemos el Teatro Bellas Artes, que bueno, gracias a Dios se ha conservado. Un ejemplo importantísimo de los años 70 es el Costa Verde. El Costa Verde en su construcción es capaz, en su diseño, en su concepción, es capaz de hacer una síntesis entre el esquema de la casa de patio del periodo hispano a una edificación totalmente moderna de hormigón armado en bruto. O sea, tiene las dos cosas, pero llevó la concepción de patio, ese patio central de nuestras casas antiguas, a una edificación moderna. Y por supuesto, en la década de los 70, pues irrumpe entonces en la ciudad las torres de apartamentos, y pues ya para nosotros es algo muy cotidiano vivir en un apartamento. Muchas de esas han desaparecido, otras han desaparecido, no, están en muy malas condiciones. Otras la cubrieron con la famosa tablilla de arcilla, etcétera. Pero bueno, esa es una arquitectura que hay que catalogar y que hay que estudiar para ver qué conservar. Entonces, definitivamente la arquitectura moderna forma parte de la memoria histórica de la ciudad, tanto como Santa Lucía, como la calle Carabobo, como cualquier espacio nuestro. Y es un patrimonio que está en riesgo de desaparecer o transformarse, producto, como hemos visto, de malas intervenciones, del deterioro y del abandono. ¿Qué debemos hacer? Evidentemente hay que incentivar el preservar esa arquitectura. Preservarlo implica valorarlo, protegerlo y recuperarlo. Tanto no solamente la arquitectura, el edificio, sino como algunos de sus espacios, como por ejemplo la calle de Rafael María Baral, que es un espacio urbano que ahorita está ya prácticamente, muchas viviendas han sido sustituidas por edificios en altura y le han cambiado su escala y todos sus valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
conocer, investigar, documentar, establecer criterios para su valoración e intervención, divulgar y promocionar sus valores y evidentemente buscar la declaratoria patrimonial de muchos de estos edificios. ¿Y por qué? Porque ¿qué es el legado? O sea, ¿qué es el patrimonio? Como decía Pedro, el patrimonio es un legado que le hacemos a otras generaciones. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debemos conservar o dejar como herencia para las generaciones futuras? Es un pasado muy reciente, estamos acostumbrados, nos es cotidiano, pero significó la modernidad en nuestra ciudad, un dejar atrás tradiciones, y es un momento que es irrepetible en su historia. Estemos o no estemos de acuerdo, pero es irrepetible y es historia. Su arquitectura, entonces, forma una parte importante de nuestra identidad cultural maracaibera. Bueno, muchísimas gracias.